muy severa, de tal manera que compromete órganos importantes y vasos importantes, lo que no le da tiempo pues para llegar a un servicio de emergencia y pueda ser tratado. Luego tenemos la mortalidad temprana, que le sigue en frecuencia, que se produce horas después. Este paciente sí puede llegar a un servicio de emergencia y si el personal de salud, sobre todo el personal de cirujanos, no actúa rápidamente, pues el paciente igual puede perder la vida. Por lo general, estos pacientes pues llegan chocados al servicio de trauma shock. El shock más frecuente en estos casos es el shock hipovolémico. Y luego tenemos la mortalidad tardía. La mortalidad tardía se da pues ya semanas después, cuando el paciente ya ha sido tratado quirúrgicamente, pero el estado de salud no mejora. Y es aquí una de las complicaciones más importantes que se dan muy frecuentemente en este tipo de pacientes, ¿cuál es? La sepsis. La septicemia es una de las complicaciones que lo lleva al paciente a la mortalidad, porque generalmente los gérmenes que se encuentran en sangre en estos pacientes son gérmenes muy agresivos, ¿no? Bien, entonces esto es algo de la epidemiología, pues, de estos pacientes. Miren, se calcula que de 10 pacientes politraumatizados, uno tiene trauma abdominal. Y la muerte inmediata, pues, es la más frecuente, ¿no? Por lesión de vaso importante, como por ejemplo la vena cava inferior o también la arteria aorta, ¿no? O lesiones, pues, directamente hacia el órgano del corazón. Y luego la sepsis es la otra causa, pues, que lleva al paciente a la mortalidad cuando generalmente no es bien tratado, sobre todo con el antibiótico adecuado. Como ya hemos mencionado, los accidentes de tránsito pues son la primera causa de trauma abdominal. Luego tenemos las agresiones, primero por arma blanca, luego por arma de fuego. Existe en nuestro país un sistema que se denomina sistema prehospitalario. Este sistema prehospitalario consiste en la atención que se le brinda al paciente que ha sufrido el accidente o la agresión en el foco, ¿no? En el mismo lugar donde se produjo el evento. En estos casos, los primeros que llegan al foco son los bomberos, es el SAMU, ¿no? Y otro tipo de personas que, bueno, están alrededor del paciente y que pueden darle algún desarrollo de tratamiento inicial, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, este sistema prehospitalario no se brinda mediante una ayuda médica. Los bomberos generalmente llevan paramédicos, el SAMU igual, ¿no? Y como comprenderán, no se le brinda el manejo adecuado para llegar hasta un nosocomio al servicio de emergencia. Entonces, el tiempo que demora el paciente en ser trasladado hasta un servicio de emergencia, pues es importante, ¿no? Son minutos importantes, tal vez una hora, 2 horas, pero donde el paciente puede fallecer. Este tipo de pacientes, por lo general, son manejados por el equipo de emergencia, los emergenciólogos y también los cirujanos, por el famoso programa avanzado de apoyo vital al trauma, ¿okay? El ATLS. Esta es la guía, el protocolo que debe seguirse con este tipo de pacientes. Y ya todos sabemos perfectamente que existe desde la A hasta la E, donde cada letra pues es un indicador que hay que evaluar. A es vía aérea, como todos sabemos, en la cual hay que evaluar cómo está la columna, sobre todo cervical,
¿no? Si no hay fracturas y si es posible la hiperextensión de esta parte de la columna para que pueda ventilar bien el paciente. La B es ocultar, ver si pasa bien el aire hacia los pulmones de ventilación. La C es ver si hay pérdidas sanguíneas, sangrados, ¿no? Y sobre todo ver el estado en el cual se encuentra la bomba cardíaca. La D, evaluación de D es el sistema neurológico, y aquí se aplica pues claramente nuestra famosa escala de Glasgow, ver el estado de conciencia y la motilidad, ¿no?, del paciente. Y finalmente la E es de exposición. El paciente que es evaluado en un servicio de trauma shock, en emergencia, tiene que estar expuesto totalmente. O sea, hay que quitarle la ropa en su totalidad para evitar dejar lesiones inadvertidas. En este cuadrito les muestro la valoración inicial de este tipo de pacientes, ¿no? Cuando el paciente llega al servicio de emergencia, lo primero que hay que ver es la estabilidad hemodinámica. Muchos pacientes llegan ya sin pulso, ¿no? Hipoventilando, o sea, en estado terminal, ¿no? Y estos son los pacientes, pues, que hacen que la curva de mortalidad inmediata sea, pues, alta, ¿no? Entonces, la estabilidad hemodinámica la va a dar las funciones vitales que generalmente se toman en el servicio: la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, que son valores importantes a identificar cuando el paciente se encuentra en el servicio de trauma shock. Esto nos originará un inicial diagnóstico denominado inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable, de acuerdo al resultado de estos valores, entonces asumimos que el paciente necesita un tratamiento rápido, puede ser quirúrgico o no quirúrgico, pero lo importante es realizar rápidamente un diagnóstico inicial y poner el tratamiento rápido. Pero si el paciente está estable hemodinámicamente, nos da tiempo para una segunda evaluación. Con esto quiero decir que le vamos a pedir y solicitar análisis respectivos para que el paciente llegue a un diagnóstico certero. Esta es la evaluación primaria, luego de la aplicación del ATLS, como vemos acá. Podemos asumir el ATLS, podemos asumir si el paciente está chocado o no está chocado, ¿no? El shock ya es un estado, pues, de inestabilidad. Por lo tanto, el shock, como hemos dicho, más frecuente es el hipovolémico. Entonces, ahí hay que administrar volumen, que es lo que ha perdido el paciente. Y si la administración del volumen no mejora los parámetros de monitoreo, entonces inmediatamente hay que entrar a sala de operaciones porque ese paciente continúa sangrando. En cambio, si el paciente está hemodinámicamente estable, como ya hemos mencionado, nos da tiempo para la evaluación secundaria. En cuanto al shock hipovolémico, la actuación del cirujano es rápida, inmediata, pero se calcula y se proyecta un porcentaje más o menos de pérdida, ¿no? El shock hipovolémico se gradúa de acuerdo a la pérdida sanguínea desde el grado 1 hasta el grado 4. El grado 1, que representa el 15% de pérdida de sangre, y el grado 4 más del 40%. Asumiendo que el grado 3 y 4 pues son quirúrgicos. Es importante recordar en estos casos, en los casos de shock hipovolémico, esta famosa triada de la muerte, que comienza cuando hay pérdida sanguínea. Cuando pierde el organismo sangre, lo primero que se da es la baja de la temperatura. O sea, la temperatura desciende a valores normales, por debajo de lo normal, y esto se llama hipotermia. La hipotermia activa la cascada de la coagulación.
Inmediatamente hace posible que la coagulación esté totalmente inestable, de tal manera que esto conlleva al organismo a realizar lo que se llama el CID, coagulación intravascular diseminada, lo cual constituye una coagulopatía. Eh, Estando en este momento, ya el paciente con CID, inmediatamente uno se debe percatar que la presencia de ácido láctico en la sangre es muy elevada. O sea, hay una acidosis láctica, lo cual lleva al paciente a alterar, a realizar un desequilibrio ácido-básico, lo cual se denomina acidosis metabólica. De esa manera se cierra esta triada porque la acidosis metabólica, si persiste, altera la fuerza del músculo cardíaco. Al alterar y deprimir la performance, como dice acá, del músculo cardíaco, esto conlleva igualmente a que continúe y se perpetúe la hipotermia. Entonces, la triada de la muerte hay que romperla inmediatamente. ¿Cómo? Administrando volumen. Claro, la falta de volumen, como hemos dicho, lleva a la hipotermia, pero si ustedes equilibran el volumen, entonces se rompe la triada. Todo paciente traumatizado, sea politraumatizado o con trauma abdominal, amerita la colocación de sondas y dispositivos que están dentro del organismo. Por ejemplo, la primera es la sonda nasogástrica. Hay diferentes tipos de sonda. Hay una sonda nasogástrica que llega solamente al estómago, otra que llega hasta el J1, y esa es la sonda de Levin. El objetivo de esto, vamos a verlo después, es básicamente descomprimir el estómago, porque uno no sabe, pues cuando llega el paciente no sabemos si recién ha almorzado, ha comido, etcétera, y el estómago está lleno. Y por otro lado, también otro de los objetivos es evitar la aspiración, porque si el paciente está inconsciente y regurgita, entonces el contenido gástrico puede caer a la vía aérea, produciendo una complicación pues más seria todavía del paciente. Igualmente también se utilizan las sondas vesicales, la famosa sonda de Foley. Estas sondas vesicales también tienen su objetivo, descomprimir la vejiga y en todo caso ver cómo sale la orina. Muchas veces cuando hay fracturas de pelvis, la orina sale hematúrica. ¿Qué significa hematúrica? Que hay sangre en orina. Eso nos estará dando la idea de que efectivamente hay un compromiso de la vía urinaria baja. Y también es importante recordar el CVC, el catéter venoso central. En la actualidad, como ya sabrán ustedes por su práctica de técnica operatoria, ya no se utilizan. Antes sí, antes se usaban flebotomías, se disecaban las venas cefálicas y se cateterizaba. Ahora no, ahora es punción de una vena central, como por ejemplo las más usadas, la subclavia o también la yugular interna, que nos permite cateterizar y sobre todo administrar el volumen perdido. Entonces por acá podemos, por una vía, podemos administrar el volumen y por otra vía podemos monitorear, porque el catéter puede llegar hasta la aurícula derecha, monitorear lo que se llama la presión venosa central, que es un parámetro importante. Entonces el manejo inicial del paciente traumatizado abdominal, pues, es romper la hipotermia. ¿Cómo rompemos la hipotermia? Con todas estas medidas. Reanimación con solución de cristaloides, temperadas, como ven, reanimación con calentadores de sangre. La sangre que generalmente viene de banco es una sangre congelada y no se le puede pasar sangre fría, congelada al paciente. Se complica. Entonces hay que calentar la sangre. Cobertores térmicos, en fin, irrigación de las cavidades corporales cuando uno opera y ya está en cavidad peritoneal o cavidad pélvica, entonces si uno va a utilizar lavado de cavidad con solución salina, la solución tiene que ser temperada, soluciones tibias. Y el anestesiólogo también tiene formas
mediante la máquina de anestesia, de elevar la temperatura. Entonces el anestesiólogo nos apoya en ese aspecto para romper la triada de la muerte. El cirujano generalmente tiene en su cabeza esta imagen, este mapa, que ya todos conocemos por anatomía. Recuerden que dentro del abdomen hay dos cavidades, la cavidad peritoneal y la cavidad retroperitoneal. La cavidad peritoneal, donde nosotros conocemos, está dividida por el mesocolon transverso en dos compartimentos, un compartimento supramesocólico y un compartimento inframesocólico. Y el espacio retroperitoneal que está detrás de la bolsa del peritoneo, donde vamos a tener también órganos importantes retroperitoneales, como los riñones, el páncreas, el duodeno, etcétera, etcétera. En cuanto al cateterismo, la sonda nasogástrica, como ya he mencionado, tiene esos objetivos. Descomprime el estómago, evitar que se aspire y también investigar el material que sale por la sonda, ¿no? Porque muchas veces sale sangre rutilante, lo que ya nos estaría hablando de un compromiso del tubo digestivo alto. ¿Alguna contraindicación para poner la sonda? Solamente refiere la bibliografía, esto sí nunca lo he visto, no tengo experiencia en eso. Pacientes con fractura de base de cráneo. La bibliografía dice que cuando hay o sospecha de fractura de base de cráneo, no se debe colocar una sonda nasogástrica, está contraindicado. ¿Por qué? Porque se asume que si la sonda ingresa por la fosa nasal, puede haber una falsa vía que nos conlleve hacia la cavidad endocraneal. Entonces, por ese motivo no es conveniente. Luego tenemos la sonda vesical, que también tiene casi los mismos objetivos: evacuar la vejiga, evaluar cómo está la orina, y este parámetro también importante que nos permite medir, que es el volumen urinario o diuresis. La diuresis horaria es otro de los parámetros de monitoreo de los pacientes críticos, ¿ya? O sea, la diuresis por hora, el volumen que sale de orina en una hora. Contraindicaciones para colocar la sonda vesical, por lo general, cuando hay sospecha de una fractura uretral. Generalmente esto se da en pacientes que han caído de altura. Cuando un paciente, por ejemplo, esos obreros que trabajan en la altura, ¿no? Y no tienen arnés, entonces caen y por lo generalmente se fractura la pelvis. Esa fractura de pelvis puede originar una lesión de vía urinaria inferior. Entonces, cuando se sospecha lesión de la uretra o a nivel pélvico, no se recomienda el pasaje de una sonda vesical. Y cuando pasa la sonda vesical y ven esto, pues hematuria franca, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos pues frente a una lesión de vía urinaria baja. ¿Qué exámenes de laboratorio solicitamos inmediatamente? La hemoglobina, el hematocrito, el grupo sanguíneo y RH para la transfusión, gases en sangre para ver si el paciente está ya en acidosis metabólica, dosaje de amilasas, si es que hay lesión del retroperitoneo. Y esto es importante porque muchas veces en el sexo femenino hemos visto pues lesiones no solamente de la paciente, sino también del producto. Muchas veces las pacientes que llegan no saben si están embarazadas o no. Y entonces hay la necesidad de constatar eso. Entonces, cuando uno constata útero ocupado, o sea, hay una gestación, entonces tiene que ser evaluada también por el ginecobstetra. Entonces, una evaluación integral, tanto de cirugía como de ginecología, puede mejorar el manejo de este tipo de pacientes. Examen de orina, el tiempo de coagulación y sangre. En cuanto a los exámenes de radiodiagnóstico, tenemos la placa de tórax, donde se puede evidenciar las lesiones de diafragma, la placa de pelvis, donde podemos evidenciar fracturas de los huesos de la pelvis, lo cual nos estaría hablando de un hematoma en el retroperitoneo.
La placa simple de abdomen muchas veces es importante cuando uno sospecha de neumoperitoneo. El neumoperitoneo es aire libre en la cavidad abdominal, lo cual estaría hablando de probable ruptura de víscera hueca. Puede ser desde el estómago hasta los intestinos. Y las placas contrastadas, que ya se usan poco, sobre todo para descartar la posibilidad de lesión de vía urinaria, como por ejemplo la pielografía excretoria, la cistografía, la urografía excretoria, en fin, son placas contrastadas. Acá en las imágenes de placas, miren, de radiografías, pueden ver acá debajo del diafragma, donde estoy señalando, aire libre. Este es un neumoperitoneo. Acá igualmente podemos apreciar que hay una radioopacidad hacia el hemitórax del lado derecho. ¿Bien? No se ve el límite del diafragmático, lo cual puede estar hablando de una lesión a nivel del hemidiafragma derecho. Igual acá, también. Acá pueden apreciar, miren, una hernia diafragmática. El fondo gástrico ya prácticamente está presionando el pulmón en el lado izquierdo, lo cual pues está hablando de un pasaje a través de un defecto diafragmático de la cámara gástrica, lo cual nos está indicando de que hay una ruptura del hemidiafragma izquierdo con la respectiva hernia diafragmática traumática. Igual acá, igual acá. Son imágenes de hernias diafragmáticas. El trauma abdominal en general lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, el trauma abdominal abierto y el cerrado. El abierto, que en los últimos 5 años, como les mencionaba al inicio, se está haciendo más frecuente, tanto el penetrante como el no penetrante. O sea, el trauma abdominal abierto que puede ser producido por arma de fuego y por arma blanca. Y los cerrados, que siguen siendo la mayor parte de los traumas abdominales, que son generalmente producidos por accidentes de tránsito. Estos son los órganos mayormente afectados, lesionados cuando hay trauma abdominal. Fíjense, la cabeza está el vaso, que es un órgano sólido, una víscera sólida, pero delicada, muy lábil al golpe. Luego le sigue el hígado, luego el riñón y luego las vísceras huecas, ¿no? El intestino, el estómago, etc. También podemos tener trauma abdominal cuando hay estallamiento de explosivos. Esto generalmente se ve en épocas de guerra, ¿no? O también nosotros lo hemos vivido bastante hace muchos años en la época del terrorismo. Entonces estallaba un coche bomba y pues las esquirlas de la bomba lesionaban el abdomen. Por lo tanto, podía ser trauma penetrante o también un trauma cerrado por la onda expansiva. Entonces, en este caso, el trauma penetrante son las esquirlas y en el trauma cerrado es el golpe, el impacto que produce la onda expansiva sobre el organismo. Entonces, esto era frecuente hace muchos años ver, ¿no? Y igualmente teníamos que manejarlo como un trauma abdominal. Acá ven ustedes, esto es de hace más o menos 10 años. Estos porcentajes se están invirtiendo, aunque siempre son en su mayoría los traumas abdominales cerrados, ¿no? Pero este porcentaje de abiertos está subiendo. Ahorita está en 45% y 55% los cerrados, ya prácticamente casi iguales. Las causas, accidentes de tránsito, siguen siendo las mismas, y acá también lesiones por arma blanca, lesiones por arma de fuego. Este porcentaje de un 20% está elevándose en los últimos 2 años. Estamos en 35% acá. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué vísceras son las más frecuentemente lesionadas en un trauma cerrado? El vaso, la cabeza, el hígado, o sea, los órganos sólidos. En cambio, en el trauma abierto son las vísceras huecas, intestino, estómago, etc. Vamos a empezar por el trauma abierto. Aquí tenemos la imagen del lado derecho, un trauma abdominal por arma de fuego.
y en el lado izquierdo un trauma abdominal por arma blanca. Ambos son abiertos. Entonces, la posibilidad de lesión del órgano está directamente proporcional al volumen o masa que ocupa dentro de la cavidad. Todos sabemos que dentro de la cavidad abdominal es el hígado el que mayormente ocupa más espacio que las otras vísceras. Acuérdense que el hígado pesa aproximadamente 1.500 gramos, kilo y medio, en algunos un poco más, y se extiende desde el hipocondrio derecho, el epigastrio, y puede llegar hasta el hipocondrio izquierdo. Entonces, es una de las vísceras más frecuentemente lesionadas conjuntamente con el vaso, que es una estructura muy frágil. En cuanto a los traumatismos por arma de fuego, estos se producen por proyectiles, ¿no? Que son las famosas balas, ¿no? El proyectil produce la penetración dentro del organismo, la fragmentación dentro del organismo y también produce estas dos tipos de lesiones, la cavitación permanente y la cavitación temporal. ¿Qué son las cavitaciones? Es el trayecto que recorre el proyectil dentro del organismo. Cavitación permanente es el surco que realiza, que forma, destruyendo tejido sano. Y la cavitación temporal es la quemadura que se produce al momento de discurrir el arma, el proyectil, digamos, dentro del organismo. Esa quemadura puede lesionar tanto vísceras huecas como vísceras sólidas. Entonces, estos son los factores que determinan el grado de lesión. No todos los proyectiles son los mismos, ¿no? Producen la misma lesión. Por ejemplo, hay proyectiles pequeñitos de pistola, ¿no? Calibre 21, 22, que se fragmenta muy poco. En cambio, hay proyectiles de escopeta y metralleta, son armas militares que producen mayor fragmentación. Entonces, es el volumen del proyectil un factor importante que determina la lesión. Además, la distancia a la cual ha sido disparado. No es lo mismo que te disparen a quemarropa de frente o que te caiga pues una bala perdida. Entonces, la lesión es diferente. Y la densidad de los tejidos. La densidad de los tejidos implica que hay tejidos mucho más duros que otros, o sea, más densos que otros. Por ejemplo, los huesos. Y hemos tenido varios casos en los cuales el proyectil que ingresa choca con una estructura ósea y se desvía. O sea, no ingresa a la cavidad. Por ejemplo, choca con un arco costal y se desvía. Choca con el hueso ilíaco de la pelvis y se desvía. No ingresa a la cavidad. Entonces, por eso que es importante el factor de densidad de tejido. Ahí tienen la cavitación permanente, acá en punteado, y por fuera la cavitación temporal de un proyectil calibre 22. Y este es un proyectil mucho más grande, ¿ven? Fíjense la cavitación permanente, que produce mayor cantidad de daño, y también la cavitación temporal, que produce una quemadura mucho más grande. Es importante también identificar en estos pacientes los orificios de entrada y los orificios de salida. El orificio de entrada, ahí ven ustedes un orificio de entrada en la imagen, se caracteriza por ser pequeño, redondeado, de bordes regulares. Y una cosa importante que siempre deben identificar es que alrededor del agujero hay una zona negruzca, oscura, violácea, se llama tatuaje. Es el tatuaje. Eso es característico del orificio de entrada. En cambio, el orificio de salida, de bordes irregulares, anfractuosos y exteriorizados, ¿no? Extrovertidos hacia afuera, no invertidos, ¿no? Entonces, estos generalmente no tienen tatuaje, sin tatuaje. Bordes evertidos. Esta es una tabla que identifica la frecuencia de órganos tanto en el trauma cerrado como en el penetrante.
Recuerden siempre, tratándose de damas, siempre es importante identificar si hay gestación o no. Entonces, los traumatismos abdominales producidos por arma de fuego, por lo general en un 90% llegan a sala de operaciones, un 90%. Pero hay un 10% en los cuales nos da opción, ¿no?, a todavía realizar una evaluación secundaria para ver si el proyectil ha ingresado, ha penetrado la cavidad o no. Como les dije, muchas veces choca el proyectil con un hueso y se desvía. Y en la placa parece estar adentro. Entonces es engañoso. Entonces, por ese motivo, el paciente, si está estable hemodinámicamente, amerita pues una segunda evaluación, una evaluación secundaria. Acá tienen imágenes de diferentes tipos de proyectil y las lesiones producidas dentro del organismo. En cuanto al examen de estos pacientes, es importante ser bien riguroso y estricto en la evaluación. Semiológicamente hay que ver la inspección, la palpación, la percusión, ya todo lo que ustedes conocen, la ocultación, tacto rectal y tacto vaginal. En la inspección, por lo general, se hace en forma total. Hay que desvestir al paciente para que no pasen lesiones inadvertidas. En la palpación hay dolor, resistencia. ¿Por qué? Porque hay sangre libre en cavidad, pues y eso irrita el peritoneo. En la percusión generalmente hay silencio abdominal, no hay ruidos ciroaéreos, hay hilio, como ven en la auscultación, no se escuchan. Y lo que sí es importante es realizar el tacto rectal y el tacto vaginal. En el tacto rectal es importante ver el tono del esfínter y ver si hay disrupción de la pared final del intestino delgado, o sea, del recto. Si sacamos sangre, obviamente en el guante, ya estamos dándonos una idea de que hay lesión baja a nivel del colon, ¿no? Igual con relación al tacto vaginal. Algunos síndromes que nos dan la pauta de que hay irritación peritoneal, por ejemplo, ahí tenemos el signo de Joubert, que nos permite percutir la matidez hepática. Entonces, cuando hay Joubert no hay matidez hepática, está la zona del hipocondrio derecho totalmente sonora, el sonido es timpánico, hay aire libre en cavidad, o sea, neumoperitoneo. Ese es el signo de Joubert. El signo de Kerr, también igual, se percute matidez en el fondo gástrico. Acuérdense que ahí hay, en el fondo gástrico anatómicamente tenemos el espacio de Traube, pero este espacio de Traube desaparece con el signo de Kerr, lo cual nos indica probablemente lesión de vaso. El signo de Balance, cuando hay dolor en el cuadrante superior izquierdo que se irradia hacia el hombro izquierdo. Esto nos da la idea de que pudiera haber alguna lesión diafragmática o irritación diafragmática por sangre. De vaso. Entonces, esos son los traumas abdominales por arma de fuego. Ahora vamos a hablar de los traumas abdominales por arma blanca. Por lo general, estos traumatismos por arma blanca no tienen orificio de salida, simplemente tienen orificio de entrada. Ese es un dato importante. Ahora, como ustedes ven en la imagen, aparentemente ese arma blanca, ese cuchillo, ha penetrado la cavidad, pero muchas veces no penetra. Entonces hay que estar seguros de la penetración y lesión del peritoneo. Entonces, para eso tenemos que hacer la exploración de la herida. Entonces, miren acá, cuando se trata de arma blanca, hay que establecer si ha penetrado o no ha penetrado. Si no ha penetrado, conducta estándar, observar al paciente. Se observa unas 4 o 5 horas y si no tiene ningún signo, ninguna molestia, alta. Pero si estamos seguros que ha penetrado o estamos en duda,
lo mejor para sacarnos de esa duda es la laparoscopía diagnóstica. Entonces uno ingresa con el laparoscopio y ve pues, si está perforado el peritoneo o no. Y acá ya se puede hacer el tratamiento quirúrgico de la lesión, que generalmente son lesiones de víscera hueca. Entonces, para tomar una decisión en un paciente herido por arma blanca, es importante establecer la penetración y la estabilidad del paciente. Con esto quiero decir lo siguiente, que muchas veces se ve que el arma blanca ha penetrado, pero sin embargo el paciente está estable. No hay aparentemente ninguna lesión, ¿no? Entonces habría que mantenerlo en expectativa observante a este paciente. Pero otras veces el arma ha penetrado y pues la inestabilidad es bastante clara, ¿ok? Hay hipotensión, hay taquicardia, sudoración profusa, entonces ya que vamos a pensar, pues que hay una lesión, ¿no es cierto? Entonces hay que entrar rápidamente a solucionar el problema. Hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí se impone la laparotomía exploratoria. Pero en casos así, ya muy evidentes, pues, ¿no? Ya, entonces cuando hay evisceración, ni hablar, ahí vamos a hacer, pero ¿qué alternativas diagnósticas podemos tener con estos pacientes, tanto heridas por arma blanca como por arma de fuego? Lo primero es la exploración física, o sea, un buen examen físico, una historia clínica adecuada. Luego la exploración local de la herida. Cuando se trata de arma blanca, como les decía, para ver la penetrabilidad hay que hacer la exploración. O sea, se apertura instrumentadamente la herida y se ve hasta qué profundidad tiene. Si no, tenemos la opción también de realizar el lavado peritoneal diagnóstico, que lo realizamos los cirujanos, que consiste en un procedimiento de introducción de solución salina dentro de la cara y luego aspirar. Si hay la cavidad o no. Más avanzado, si todavía hay duda después de realizar todos estos procedimientos, se puede tomar una tomografía axial computarizada o tomografía, que son dos variantes importantes de la tomografía. Y al final, la laparoscopía, ¿no? Donde ella se ve. Ahí tiene, miren, es una herida pequeña, como ven acá, pero le infiltra anestésico local y aumenta con el bisturí, amplía, tanto que se para con los párabes y y es que no ha penetrado, se ha quedado en capa muscular. Pero cuando no tenemos esa posibilidad de exploración instrumentada, entonces lo mejor es introducir el dedo con el guante puesto, por supuesto. Y ve, pues ahí el dedo explorador es el que te va a decir si en realidad estamos frente a un paciente con lesión orgánica. Acá tenemos múltiples lesiones, heridas punzopenetrantes, punzocortantes, múltiples, ¿eh? Hay múltiples acá en este caso. Este cuadrito les muestro para que vean las alternativas diagnósticas, tanto de la sensibilidad de cada uno de los procedimientos como de la especificidad. La sensibilidad, ¿qué indica? Indica que sí te puede decir que hay posibilidad de lesión, pero no te especifica en qué órgano. Por ejemplo, el examen físico, sí, pues como es un examen ciego, te va a decir, sí, acá hay una lesión. De todas maneras, si se ha hecho una buena evaluación clínica. Y fíjate la especificidad
con mayor razón, si la historia clínica es tan acuciosa que permite ver detalles en el abdomen, puede ser 100% específica. O sea, te dice, no, acá está lesionado el vaso o está lesionado el hígado. Esa es la especificidad. En la sensibilidad no, en la sensibilidad sí te dice, si hay lesión, pero no sé de dónde. Fíjense cómo llega al 100% el lavado peritoneal diagnóstico, de sensibilidad, pero en especificidad se queda bajo. En cuanto a sensibilidad a la laparoscopía, pero fíjense la especificidad de la laparoscopía el 90% porque la ve, ¿no es cierto? En la TAC sí hay buena sensibilidad y buena especificidad. O sea, la TAC es el procedimiento de diagnóstico por imágenes elegido, sobre todo cuando el paciente está estable hemodinámicamente. Entonces, en conclusión, este es el algoritmo para pacientes traumatizados abiertos, con trauma abdominal abierto, por arma de fuego y por arma blanca. Por arma de fuego, generalmente el 90% va a la laparotomía. Por arma blanca, dependiendo si está estable o no está inestable. Si está inestable, de frente a la laparotomía, pero si está estable el paciente, permite la exploración de la herida y ver si ha penetrado o no. Si no ha penetrado, observación. Si ha penetrado, una segunda evaluación denominada diagnóstico por imágenes, lavado peritoneal diagnóstico, para ver si hay alguna lesión dentro. En cirugía nosotros aplicamos siempre a estos pacientes de trauma abdominal el índice de trauma abdominal penetrante, llamado índice PATI. ¿Qué es este índice? Es un índice anatómico que busca establecer una escala estándar para clasificar la gravedad de las lesiones de los órganos abdominales. ¿Para qué sirve? Sirve como medio para definir algunas conductas, claro, intraoperatorias. Si yo veo que, por ejemplo, el índice está alterado, muy alterado, y puede haber complicaciones en el postoperatorio, entonces tengo que tomar una conducta determinada. Si voy a volver a entrar con este paciente, no lo cierro, pues. Entonces, ¿qué hago? Laparostomía, y le pongo su bolsa de Bogotá. ¿Entendido? Esa es una conducta intraoperatoria, es una conducta quirúrgica. ¿Y qué me permite esto? Valorar este índice. Entonces, si el índice es menor de 25 o igual, entonces habrá una posibilidad de complicación intraabdominal de un 46%. Si el índice es mayor. Si el índice es menor, fíjense cómo baja la posibilidad de complicación, 7%. Entonces, el cálculo de este índice nos va a permitir pronosticar, digamos así, las complicaciones que pudiera tener el paciente y también nos permite tomar decisiones quirúrgicas intraoperatorias. Es muchas veces el índice de trauma abdominal penetrante diferente en las heridas punzocortantes, o sea, punzopenetrantes, que en las heridas por arma de fuego. Fíjense cómo el índice PATI más de 25 en unas heridas punzocortantes se eleva en una complicación hasta el del 50%, cuando son múltiples sobre todo las heridas. Pero cuando es menor o igual a 25, un 5%. En cambio, en las heridas por arma de fuego, mayor de 25 con el índice, hay un 46, casi igual al índice por herida por arma blanca. Entonces, el índice que estamos calculando correlaciona el riesgo de desarrollar complicaciones en el paciente y por ende tomar actitudes quirúrgicas diferentes. Por ejemplo, una actitud importante, si el índice está muy elevado, es el control de daños. Eso es otra actitud quirúrgica, ¿no? Valorar que el paciente tiene alta mortalidad y se puede morir, ¿no? Entonces nosotros tomamos esta conducta de hacer un acto quirúrgico rápido y
de establecer claramente si hay sangrado, cerrar el sangrado, si hay contaminación, eviscerar la víscera que está lesionada. Esas son conductas rápidas que se llama control de daño. Y luego el paciente pasa a UCI. Entonces, como ven, es importante el cálculo de este índice de trauma abdominal penetrante. ¿Cuándo usar la paroscopía en trauma penetrante? Cuando el paciente está estable. Miren, la indicación de la paroscopía es con un paciente estable. Ahí está la bibliografía. Sin lesión en tomografía o lesión dudosa. Imposibilidad de determinar perforación de peritoneo. O sea, cuando uno sí está en la duda, por eso la paroscopía en diagnóstico. Paciente estable con lesión tóraco-abdominal izquierda y tomografía normal. ¿Ven? O sea, hay duda. Reduce las laparotomías en blanco. Claro. O sea, se evita una laparotomía, o sea, un corte. Por eso se hace la laparoscopía. Hay poca morbilidad y reduce la estancia hospitalaria, obviamente, ¿no? Vamos ahora a los traumas abdominales cerrados, que como hemos dicho son la mayoría y son producidos generalmente por accidentes de tránsito. En estos casos, quienes sufren más frecuentemente son los órganos sólidos, las vísceras sólidas. ¿Y por qué se producen las lesiones? Por mecanismos de aceleración y desaceleración bruscos, que producen contusiones, desgarramientos, ¿no? En las vísceras que, como sabemos, por ejemplo, el hígado está fijado por ligamentos. Al momento de producirse una colisión brusca, se desgarran estos ligamentos y producen sangrado. Ahí tenemos, miren, el impacto. Es importante establecer las circunstancias en las cuales se ha producido la colisión. Impacto directo, compresión del abdomen y lesión por aplastamiento. Lesiones por cizallamiento cuando le ha pasado, por ejemplo, la llanta del carro encima o lo ha arrastrado, ¿no? También produce lesiones. Y por desaceleración, el famoso latigazo, ¿no? El fenómeno del latigazo. Cuando hay colisiones automovilísticas, generalmente los dispositivos de seguridad también lesionan la parte del tórax, el abdomen y el cuello. El cinturón de seguridad, por ejemplo, a la compresión brusca, produce desgarros, como ven, a nivel de mesenterio, ruptura de intestino delgado, trombosis de la arteria ilíaca. Fíjense todo lo que puede producir un cinturón de seguridad cuando hay una colisión violenta, tensión pancreática, etc. El cinturón también puede producir lesiones en hombro, ¿eh? Debajo de fracturas a nivel del hombro. El airbag, o sea, los globos esos que se inflan inmediatamente, también bruscamente por contacto pueden producir lesiones a nivel de cara, abrasiones en cuello, o fíjense hasta rupturas cardíacas o lesiones en columna. Entonces, estos dispositivos son importantes conocerlos. ¿Por qué? Porque las circunstancias, cómo se ha producido la colisión, es importante consignarla en la historia clínica. Este es un impacto, el impacto frontal, que es el que más lesiona. No solamente se lesiona el abdomen, también se lesiona la cara, cabeza, cuello, tórax y abdomen. Impacto frontal. Impacto lateral, generalmente el hombro del miembro superior, de ese lado, el codo, y el tórax y parte del abdomen. También puede ser la cabeza, ¿no? Cuando haya compresión y golpe lateral de la cabeza. Colisión de atrás, posterior, o sea, la desaceleración, aceleración y desaceleración. Eso puede originar el famoso fenómeno del latigazo, donde pues evidenciamos lesiones a nivel de columna cervical, tórax y parte del abdomen. Entonces son diferentes tipos de colisión, volcamientos también. Pero la más severa, la que lesiona más, es el impacto frontal.
Incluso la mortalidad de los pacientes es alta en estos casos. 50-60%. El impacto lateral le sigue, el volcamiento y finalmente el posterior, que es el menos mortal. Este es el algoritmo del trauma abdominal cerrado. Hay que establecer claramente la estabilidad hemodinámica del paciente. Si está estable, nos origina una segunda evaluación secundaria. Pero si hay inestabilidad y si a eso se agrega un examen físico de abdomen doloroso, resistente, la parotomía urgente, entrar a sala. Pero si no hay signos abdominales de resistencia, el Bloomberg sobre todo, el rebote, si no hay rebote, pero está inestable, hay que buscar el sangrado por otro lado. Puede estar sangrando otra estructura anatómica, miembros inferiores, miembros superiores, retroperitoneo, en fin. Iguales, las mismas alternativas diagnósticas que para el trauma abdominal abierto. Este es el lavado peritoneal diagnóstico. Hay dos técnicas, la técnica abierta y la técnica cerrada. Por lo general se hace la técnica abierta, que consiste en hacer una incisión de 2 centímetros por encima o por debajo del ombligo y disecar hasta llegar al peritoneo. Cuando se llega al peritoneo se apertura un ojalito de peritoneo y se introduce una sonda generalmente de Nelaton, a través del cual se instila solución salina. La técnica cerrada no se usa mucho, ¿por qué? Porque es una técnica ciega. Consiste en punzar el abdomen, ¿ven? Con un trocar número 18 y a través de este trocar realizar la aspiración y luego la instilación de solución salina. Es más rápido, sí, pero más riesgoso. Acá tenemos el lavado peritoneal, fíjense, la incisión está señalada por los dedos del cirujano, en la línea media, línea alba, por debajo del ombligo. Entonces ahí se hace la incisión y se ingresa por la línea alba. Estos son los rectos anteriores, han abierto la línea alba con peritoneo y por ahí se ingresa el catéter a la cavidad peritoneal. Si inmediatamente uno aspira y saca esto, pues ni hablar, hay un hemoperitoneo, entonces sale la operación, no hay nada que hacer. Pero no todos los lavados peritoneales son tan claros. Hay casos en los cuales no sale sangre, pero sin embargo el contenido del émbolo se va a evaluar en el laboratorio. Y acá están los parámetros del lavado peritoneal diagnóstico positivos. Si hay glóbulos rojos más de 100.000 eritrocitos o leucocitos mayor de 500 por campo, o cuerpos extraños, o amilasas elevadas, o fosfatasas elevadas, o bilirrubina. Estamos frente a lesiones evidentes. Estas son las indicaciones de lavado peritoneal cuando hay traumas cerrados. Por lo general es un paciente hipotenso, politraumatizado, ¿no? Con trauma abdominal no penetrante, claro, o sea, contusión abdominal. El lavado peritoneal diagnóstico puede tener ventajas y desventajas. Las ventajas es que es un examen, un procedimiento simple para el cirujano, permite tomar decisión rápidamente, así como han visto que sale sangre rutilante por el émbolo, tiene alta tasa de certeza y precisión diagnóstica, mínima morbilidad, o sea, no, generalmente eso no trae mayor problema posterior. Y un bajo costo, obviamente, no solamente la jeringa para infiltrar el anestésico local, que es la silocaína al 2% sin epinefrina. Pero también tiene desventajas, baja especificidad. Claro, esto les decía, ¿no? Pero alta sensibilidad. ¿Qué significa? Que hay líquido libre, sí, saca la sangre libre, pero no te dice de dónde. No te dice si es del hígado, del vaso, del riñón, del intestino, del estómago, no dice dónde. Falla en detectar lesiones. Claro. El lavado peritoneal no llega hasta el retroperitoneo, solamente evalúa
la cavidad peritoneal. El retroperitoneo hay que evaluarlo de otra manera. La única contraindicación del lavado peritoneal es que el paciente ya esté definitivamente con su indicación de sala de operación. Si ya se ha decidido, el cirujano ha decidido entrar a la sala con el paciente, ya no tienen por qué tocar a ese paciente. Puede haber contraindicación relativa, como por ejemplo la obesidad, el embarazo, la cirrosis, en fin, otras patologías. Estudios especiales, ya hemos dicho, que solamente los utilizamos, acá están, por ejemplo, la ecografía, que es muy usada, es un método no invasivo y que hasta el momento se considera uno de los mejores procedimientos para actuar rápidamente. La ECOFAS, que evalúa todos los espacios de clive de la cavidad peritoneal, identificando sangre libre en cavidad o líquido libre en cavidad, lo cual nos hace inmediatamente tomar la decisión. Acá tienen imágenes ecográficas del ECOFAS, miren el transductor cómo evalúa el Morrison acá, el Douglas acá, el sufrénico izquierdo, el sufrénico derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Que son espacios de clive donde se acumula sangre. Entonces tiene una especificidad, la ecografía del 100% y una alta sensibilidad del 90%. O sea, es un buen procedimiento, el ECOFAS. Ventajas que rápidamente se realiza el procedimiento, no tiene mucho costo, pero lo importante de esto es que tiene una sola contraindicación, tampoco evalúa retroperitoneo. Actualmente la ECOFAS es considerada como el primer método diagnóstico a efectuar ante un traumatismo cerrado. No ve retroperitoneo. Ojo con eso. Esa es su desventaja. Ahí tienen imágenes de líquido libre alrededor del vaso. ¿Ven? Por vaso lesionado, ¿no? También podemos evaluar hemitórax, donde se puede ver derrames pleurales, rupturas de diafragma, líquido libre en cavidad. En cambio, la tomografía o la TEM, helicoidal multicorte, es un método más detallado porque te identifica el lugar de la lesión. Este examen sí puede ver retroperitoneo. Con esto sí podemos apreciar el páncreas, los riñones, duodeno, etc. Y la interpretación no necesita de un radiólogo. Las placas las podemos ver los cirujanos y decidir. Tiene algunas desventajas, sí, es más caro, demora, es un procedimiento que demora, o sea, no podemos hacer tomografía en un paciente chocado, ni hablar. Ahí tienen sus imágenes, ¿no? Sangre libre en el espacio sufrénico izquierdo, que denota una fractura esplénica. ¿Ven? Sangre libre ahora en el otro lado, en el Morrison, que denota lesión de hígado. Estas son imágenes tomográficas que nos dan el detalle, pues, ¿no? De las lesiones en las vísceras intraabdominales. Acá hay un paralelo entre el procedimiento de lavado peritoneal diagnóstico, el ECOFAS, y la TAC. El primero y el segundo hay que realizarlo en generalmente pacientes inestables, porque es un procedimiento rápido, ambos son rápidos. En cambio, la TAC no, la TAC tiene que hacerse en un paciente hemodinámicamente estable. Esas son las indicaciones. ¿Qué ventajas tiene el lavado peritoneal? Diagnóstico rápido, 98% de sensibilidad, detecta lesiones intestinales, claro, y gástricas también. Si yo saco, pues, vegetales, por ejemplo, ya estoy asumiendo, pues, que hay un intestino que se ha roto. La ECOFAS también es rápida, no es invasivo. Esa es su gran ventaja, no invade la cavidad. Se puede repetir varias veces y tiene una alta sensibilidad, más no especificidad. En cambio, la TAC no, la TAC sí es específica para lesiones, que ubica las lesiones, acuérdate, ¿no?
y te detalla, o sea, te da detalles. Es una lesión de tanto por tanto, ¿no? Te mide. Desventajas. El lavado peritoneal no ve retroperitoneo. No detecta lesiones en el diafragma ni en el retroperitoneo. Tiene una baja especificidad, claro. No te dice dónde. Y es invasivo. En el caso del ECOFAS, no ve lesiones en retroperitoneo, tampoco. Es ciega. Es un operador dependiente, o sea, el mismo ecografista es el que hace. Puede haber distorsión por gases, ese es un problema. Cuando los intestinos están llenos de gases, no se ve nada. O cuando hay aire en el subcutáneo, o sea, enfisema. En cambio, la TAC no. La TAC tiene la desventaja que te cuesta más caro, que te demora, no detecta lesiones en diafragma, pues es la desventaja, pero sí ve retroperitoneo. En los traumatismos cerrados, la placa simple de abdomen puede ayudar a la detección de neumoperitoneo. Como ya hemos dicho, el trauma cerrado por compresión, cuando la colisión es frontal, puede originar un estallamiento de víscera hueca. También nos permite ver fracturas costales o de columna. Ahí tienen, por ejemplo, un neumoperitoneo simple de abdomen con incidencia en los hemidiafragmas. Se ven las dos burbujas en ambos hemidiafragmas, debajo de los hemidiafragmas. Aire libre en cavidad indica lesión de víscera hueca. Y estos son los procedimientos contrastados que solamente se utilizan cuando se sospecha de lesiones en retroperitoneo como en los riñones. Acá tenemos a las pielografías, a las uretrografías, excretorias, donde podemos apreciar un desdibujamiento, como acá, por ejemplo, del árbol renal. ¿Ven? Entonces acá los cálices mayores, menores están totalmente desdibujados, pasa poco el contraste, lo cual indica pues que hay una lesión a ese nivel. Otros métodos que ya no se usan, la paracentesis, la punción abdominal, que es un procedimiento ciego, igual que la técnica cerrada del lavado peritoneal diagnóstico. La arteriografía, que es un procedimiento invasivo, muy peligrosa en la actualidad, porque como se inyecta en sangre una sustancia de contraste, puede haber alteraciones en el organismo, como por ejemplo reacción alérgicas, en fin, poco se usa, pero sí en algunos casos, cuando se sospecha de lesiones de vasos importantes, la arteriografía puede servir no solamente como diagnóstico, sino también como tratamiento, porque ahí se hace la embolización. La embolización consiste en cerrar el vaso perforado, el vaso lesionado. Luego tenemos la endoscopía que debe realizarse cuando hay sospecha de vía digestiva alta o baja. Y la laparoscopía diagnóstica, que como ya sabemos, es una visualización de la lesión. Ahí tenemos la laparoscopía previo neumoperitoneo, ustedes ya saben. Se realiza la laparoscopía diagnóstica. El retroperitoneo es un espacio, punto aparte, ¿por qué? Porque muchas veces estas vísceras retroperitoneales se quedan lesionadas y uno no se da cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la evaluación retroperitoneal. En el retroperitoneo describimos 5 zonas: la zona central, lateral, pelviana, iliar, retrohepática y combinada. La zona central, que es esta, la 1, donde sí amerita que el cirujano explore, porque hay grandes vasos, órganos, vísceras importantes. Las zonas laterales, 2, donde encontramos a los riñones, los uretres, la vía urinaria, amerita observación, y si el paciente se descompensa en las horas siguientes, ingresar a sala. La pélvica, que es la número 3, no se recomienda cirugía a este nivel, porque lo que primero hay que hacer es reducir la fractura pélvica para que el sangrado se autolimite.
reducida la pelvis, entonces el sangrado para. La zona iliar 4 retrohepática, obviamente hay que explorarla porque ahí está el pedículo hepático, que como ustedes saben está constituido por el conducto colédoco, la arteria hepática y la vena porta, que pueden estar lesionadas. Y zonas combinadas, la número 5. Entonces el hematoma retroperitoneal para el tratamiento depende de dos cosas, de la zona comprometida y del tipo de trauma. Ahí tiene todo lo que acabo de mencionarles de las 5 zonas retroperitoneales. Acá ven ustedes, cuando hay fracturas pélvicas, hay que buscar primero la estabilidad de la pelvis y el sangrado se autolimita automáticamente. Entonces acá merita la evaluación del traumatólogo. Ahí tienen, por ejemplo, en esta placa, múltiples fracturas a nivel de la pelvis. Está rota la rama isquiopúbica, la rama iliopúbica, de ambos lados. Y hay una asimetría, pues, en el hueco pélvico, ¿no? ¿Cuándo operar? Es importante la toma de decisión quirúrgica que realiza el cirujano de acuerdo a los resultados. Y uno de los factores importantes que nos va a dar una pauta es el ECOFAS. ¿Ok? Entonces acá se ha hecho esta primera clasificación GIS de la inestabilidad hemodinámica. Grado 0 cuando no hay hipotensión, o sea, está estable. Grado 1, hipotensión, pero no objetiva urgencias. Grado 2, hipotensión, más la hipotensión se mantiene cuando se ha pasado 2 frascos de suero, o sea, de cloruro de sodio, 2 litros, para mantener la presión sistólica en 100. Grado 3, la hipotensión se mantiene cuando hay más de 3 frascos, sin necesidad de sobrecarga. O sea, ya hay 3, 4 frascos, pero sigue inestable. Grado 4, hipotensión requiere más de 2 frascos y más de 250 centímetros cúbicos por hora para mantener la presión sistólica en 100. O sea, la velocidad de instilación ya es mayor. Y el grado 5, pues, no hay respuesta, ¿no? O sea, se mantiene hipotenso y se mantiene hipotenso. Indicaciones para la laparotomía, y está todo bien claro, ¿no? El diafragma es otra estructura anatómica que puede ser lesionada, sobre todo el desgarro. Se desgarran las fibras musculares del diafragma y esto produce la hernia diafragmática traumática. Para esto, muchas veces no hay sintomatología, pero con una placa bien tomada en el hemidiafragma podemos ver elevaciones del hemidiafragma fuera de lo normal, diafragmas borrosos, hemotórax, o sea, ya lesión de compromiso pulmonar, sombras alteradas o anormales, sonda nasogástrica o posicionada en el tórax. Claro, cuando uno coloca la sonda nasogástrica, llega al estómago y le sacan una placa y ven que la sonda está en el hemitórax izquierdo. Eso significa que parte del estómago ha pasado a través del defecto diafragmático al lado izquierdo. El duodeno es otra estructura difícil de diagnosticar porque es retroperitoneal. Generalmente se producen lesiones en el duodeno por compresiones directas, cinturón de seguridad, maniobra de bicicleta, se comprime el abdomen. Traumatismos penetrantes son los más frecuentes. El traumatismo cerrado por aplastamientos, cizallamientos, o sea, cuando la llanta ha pasado encima. Y cuando el aspirado gástrico es sanguinolento, ¿no? Uno aspira por la zona nasogástrica y sale sangre, entonces ni hablar. Pues ahí ya estamos frente al diagnóstico de probable lesión duodenal, que se tiene que confirmar con una tomografía. Acuérdense que la tomografía ve retroperitoneo. También puede haber neumorretroperitoneo, o sea, aire dentro del espacio retroperitoneal. El páncreas, que es otra de las vísceras retroperitoneales, que puede también estar lesionada y puede pasar desapercibida. Es de difícil diagnóstico. Pero acá lo primero que hay que hacer es ver la elevación de las amilasas, de las lipases.
si las enzimas pancreáticas están elevadas post-trauma, más la tomografía, donde se puede apreciar una sensibilidad y especificidad hasta del 80% en el páncreas, posible lesión, fíjense, a nivel de cabeza, cuerpo, cola. La CEPRE es otro procedimiento que puede ayudar, que como ustedes saben es un procedimiento endoscópico que ayuda a ver el esfínter de Oddi y por supuesto la papila para ver si no hay alguna lesión por ahí. En la vía biliar también puede haber lesiones, pero son poco frecuentes. Lesión del árbol biliar, colédoco. Cuando es una lesión de colédoco hay que realizar la derivación biliodigestiva. Entonces, cuando uno entra a sala de operaciones, ¿cuáles son las prioridades quirúrgicas? Control de la hemorragia, en ese orden, ¿eh? Control de la contaminación, retiro de tejido desvitalizado, reparación del tejido dañado, reparación de las lesiones retroperitoneales y finalmente se tiene que evitar el síndrome compartimental. Cuando hay muchas lesiones, se hace lo estrictamente necesario para que el paciente viva y no se cierra la cavidad. ¿Por qué? Porque si se cierra la cavidad se produce el síndrome compartimental, que lesiona más todavía al abdomen. Entonces, la lesión pancreato-duodenal, que ambas estructuras están muy pegadas, es de difícil diagnóstico, ¿no? De una alta mortalidad. Hay que tratar de diagnosticarlas rápidamente para que se puedan poner la solución a ese nivel. Algunas de las maniobras que son importantes ver páncreas y duodeno, Kocher sobre todo, miren cómo la maniobra de Kocher implica decolar todo el marco duodenal para el posterior, tanto de la cabeza pancreática como de la primera, segunda porción del duodeno. O si no, la de Cater, que es la rotación del lado derecho hacia el lado izquierdo de todo el hemicolon derecho y poder ver el retroperitoneo, donde vamos a ver el riñón derecho, la vena cava, etcétera, que puede alguna lesión a ese nivel. Desde hace aproximadamente 25 o 30 años se está realizando el famoso control de daños. Y como ya les he mencionado, esto se realiza cuando hay pacientes con múltiples lesiones dentro. Entonces hay que hacer lo necesario para hacer o tener un acto quirúrgico corto, en la medida de lo posible, ¿no? Estos pacientes entran chocados, ¿no? Entran ya en coagulopatía, en CID, masivos, en hipotermia. Entonces acá, para salvar esa vida, hacemos lo estrictamente necesario en el quirófano y el paciente pasa a UCI. Inmediatamente, en UCI, mejoran sus funciones vitales, sus parámetros de monitoreo y regresa, si no es al siguiente día, a los 2 días al quirófano para terminar la intervención quirúrgica inicial. Esto es control de daños, salva vidas. Por ejemplo, cuando hay lesiones del hígado sangrantes y no se puede suturar, lo que está indicado es el taponamiento, el packing, llamado taponamiento hepático. Hay diversas formas de hacer packing, siempre y cuando la sutura del hígado, que ustedes saben, se hace con puntos colchoneros, no da buen resultado, ¿no? Esta maniobra es muy usada, la maniobra de Pringle, que consiste en el clampaje del pedículo hepático, que nos da aproximadamente unos 20 minutos para poder suturar el hígado y cohibir el sangrado. No necesariamente se hace el clampaje con un instrumento, también podemos hacerlo con una ligadura, pero sin nudo, se tracciona nomás. En última instancia, lo que se hace, como ven, es la digitoclasia para deshacer el hígado y ver cuál es el punto de sangrado, o si no, la ligadura de la arteria hepática. Pero eso sí, hay mucho riesgo porque el tejido hepático se necrosa. Por ejemplo, acá ven ustedes un hígado ya suturado. También puede ayudar el epiplon. ¿Ven? Acá hay un vaso fracturado totalmente, partido en dos.
Se hace la esplenectomía, sobre todo cuando hay compromiso del pedículo esplénico, compromiso de la arteria esplénica y la vena esplénica. O de lo contrario, si uno quiere preservar el vaso, se hace el enmayamiento. Entonces, fíjense, se toma una de las mallas de polipropileno, se abarca todo el órgano y se hace una jareta y se ajusta. ¿Ven? Es otra de los recursos que tiene el cirujano. Otro recurso más es la utilización del epiplón mayor, introducirlo dentro de la grieta hepática, de la ruptura hepática y suturarlo con punto colchonero. Como es víscera sólida, siempre punto colchonero. Esta es la esplenectomía, imágenes de lesiones por arma de fuego. Cuando hay contaminación, o sea, quiere decir que cuando hay perforación de víscera hueca, puede ser colon o intestino delgado, lo que se procede a hacer es la ostomía. Cuando es el colon el comprometido, la colostomía. Una de las colostomías más rápidas es la colostomía en asa, también llamada de Wangenstein, ¿no? De lo contrario, se procede pues a hacer otro tipo de colostomías. Existe en el mundo una terapia no operatoria, pero esto hay que tenerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar completamente seguro que el paciente no tiene ninguna lesión. ¿Eh? Tratamiento no operatorio es un tratamiento seguro siempre y cuando se cumpla el protocolo que tiene la institución de salud. O sea, debe haber un protocolo, una guía para seguir los pasos de este tipo de tratamiento y debe cumplirse rígidamente. Tiene una mortalidad baja, efectivamente. Las desventajas de no operar, posibilidad de lesión inadvertida, como por ejemplo, ya hemos dicho, las lesiones duodenales, las lesiones pancreáticas, pueden pasar inadvertidas. Se aumenta el requerimiento de los hemoderivados, quiere decir, si no van a operar, entonces el paciente va a estar en su cama y necesita transfusiones sanguíneas múltiples. Aumenta el gasto operativo de seguimiento, obviamente, porque tiene que estar en UCI. Reinserción a la vida laboral más tardía, o sea, demora en su recuperación. Ventajas del no operatorio. Disminuye las laparotomías innecesarias. Claro, pues obviamente un corte, imagínense, ¿no? Te ahorras un corte. Disminuye el tiempo de internamiento, obviamente. Rápido. Y disminuye el gasto operatorio. ¿Por qué? Porque no se usan muchas transfusiones si el paciente está hemodinámicamente estable. Pero este protocolo sí hay que cumplirlo. El protocolo lleva consigo condiciones del paciente. Por ejemplo, ¿qué condiciones del paciente? Si el paciente ha tenido cirugías previas. Condiciones del medio. Si, por ejemplo, tenemos nosotros una buena UCI, un buen banco de sangre que me va a permitir transfundirle 10, 15 bolsas de sangre, transfusión sanguínea. Condiciones del paciente, si el paciente no tiene comorbilidades también, si no es diabético, si no tiene coagulopatías de por medio. Y normas, hay guías y protocolos a seguir. Complicaciones del paciente traumatizado. La complicación más frecuente es la sepsis, como ya hemos dicho desde el inicio de la clase. Y hay que manejar bien la sepsis, porque de lo contrario, pues, ese paciente reingresa nuevamente a sala de operaciones. Las infecciones en los pacientes traumatizados, la flora que presenta y que origina la sepsis puede ser provocada directamente por el trauma. Pueden ser infecciones tempranas desarrolladas a partir del 5.º día por la cirugía que se ha realizado, o pueden ser sepsis originadas por gérmenes intrahospitalarios. 3 tipos de gérmenes que pueden producir la sepsis. Generalmente cuando el paciente tiene estas características, el paciente reingresa a sala de operaciones. Indicaciones para el retorno al quirófano: fiebre, nuevamente, la bomba cardíaca disminuye, o sea, el equilibrio ácido básico se desequilibra, o sea, nuevamente ingresa a la ácido.
e ingresa el paciente a sala. En cuanto a la inclinación intraabdominal, normalmente dentro del abdomen existe una presión de 5 a 7 milímetros, esto se va incrementando, eso se llama hipertensión abdominal o síndrome compartamental, lo que manejábamos en antes, ¿no? Esto hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Haciendo laparostomía, dejando esta bolsa, que ustedes ven que está suturada la piel, bolsa de Bogotá. ¿Por qué? Porque este paciente va a reingresar las veces que sea necesario para terminar de limpiar y terminar la intervención quirúrgica inicial. Esto es control de daños. Entonces, estos pacientes se manejan en UCI y van ingresando progresivamente nuevamente a sala de operaciones. Estas son las causas de hipertensión intraabdominal. Miren, a la cabeza está el trauma abdominal. La citis, trasplantes hepáticos, pancreatitis, obstrucciones intestinales, neumoperitoneo, ruptura de aneurismas. Entonces, la bolsa de Bogotá es un dispositivo que ha ayudado muchísimo a la cirugía y que nos permite, como es transparente, ver qué tipo de secreción hay. Si tenemos secreción purulenta, entonces hay que entrar a limpiar esa secreción. Entonces, estas son las laparostomías, que es diferente de laparotomía. Muy bien, con esto hemos dado por culminada la clase del día de hoy, correspondiente a trauma abdominal. ¿Alguna pregunta, por favor? Si algo no ha quedado claro, si hay alguna duda. Muy bien, entonces esperamos pues que en el transcurso ya de los días se terminen las clases teóricas para el primer examen de cirugía general. Les agradezco por su presencia. Muchas gracias y estamos en cualquier momento conversando. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.